Amados hermanos, el Señor les bendiga en esta tarde de domingo. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, y en esta tarde vamos a continuar, hermanos, con esa pequeña serie de estudios que hemos venido realizando, ¿verdad?, a lo largo de los últimos domingos, para saber cuáles son los alimentos que verdaderamente Jesús hizo limpios. ¿Ya? Tenemos que escudriñar, hermano, cada una de esas citas bíblicas que hablan precisamente del tema de los alimentos, y eso lo hemos venido realizando, ¿verdad? Ya llevamos 2 domingos en las que estamos escudriñando esas citas que hablan de los alimentos, hermano, para ver si es verdad que ahora ya Dios ya dio permiso y ahora podemos comer de todo. Pues en las citas que hemos estado tocando, hermano, hemos visto cómo se han malinterpretado, cómo se han torcido, cómo se han sacado fuera de su contexto original. Y no es casualidad que todas esas citas que hemos estado leyendo, hermano, sean cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Y ya sabemos que dice Pedro, no lo digo yo, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 15 y 16, dice que las cartas de Pablo se han torcido y se han malinterpretado, oiga, se han tergiversado sus palabras, ¿para qué? Para que signifiquen algo muy diferente, dice, oiga. Entonces nos hemos dado cuenta de que es verdad lo que dijo Pedro, hermano, las palabras de Pablo se han torcido, tan es así que las han hecho parecer como que Pablo está en contra de Jesús, de lo que dijo Jesús, y aparte de lo que estableció el Padre en un principio. ¿Recuerda usted lo que vimos la semana pasada? Que Pablo dice en 1 Corintios 10, de todo lo que se vende en la carnicería, de todo podéis comer sin motivo de conciencia. Y el Padre dijo no. Carne de cerdo no. Mariscos no. Levítico 11, Deuteronomio 14. Pero viene Pablo y dice, de todo, yo les doy permiso ahora de que coman de todo. Oiga, han puesto a Pablo hasta más arriba de Dios. Como diciendo, no le hagan caso a lo que dijo el Padre ya está muy viejito, no sabe ni lo que ordenó. Pero yo les doy permiso. Oiga, como si Pablo fuera el que nos hubiera salvado, Algunos piensan que sí, hermano, así lo han tomado, como que Pablo es el que lo salvó y no Dios. Pero vamos a seguir escudriñando, hermano, esas citas, aleluya, para al final poder conocer cuáles son los alimentos que verdaderamente Jesús vino a hacer limpios. Si es verdad que los que vino a ser limpios son los que el Padre había dicho que no eran limpios. Para empezar, sabemos que Jesús mismo dijo que él había venido a hacer la voluntad de su Padre. Oiga, entonces ahí como que ya entra en controversia, ¿no? Si Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? Obedecer sus mandamientos, mi hermano. Eso es hacer la voluntad del Padre. Pero ya de la manera como se han interpretado las palabras de Pablo, pues pareciera que no, que Jesús ya no vino a honrar al Padre, ya no vino a obedecer los dichos del Padre, más bien vino a derribarlos, a ponerlos por los suelos. Entonces es necesario escudriñar las Escrituras, hermano. Jesús mismo dijo, Él nos aconsejó de que escudriñáramos las Escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Él. Desgraciadamente, eso es lo que menos se hace. Oiga, no se escudriña, solamente se lee por encimita, hermano. Por eso es que se terminan por malinterpretar y torcer las Escrituras. Pero vamos a continuar. Romanos, no hemos acabado Romanos 14, verso 19, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y ya lo que dice aquí, todas las cosas a la verdad son limpias. Pero ¿será que todas las cosas son limpias? ¿O específicamente a qué cosas se estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo, hermano, que son limpias? Cuando la Escritura dice en Mateo 15 y Marcos 7, esto lo dijo Jesús, ¿verdad? Mateo 15 y Marcos 7, esto lo dijo Jesús.
Esto dijo haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, ¿a qué alimento se refería Jesús? ¿Ah? O sea, si tienes que preguntar, ¿qué será lo que determina que algo sea limpio para comerse o no? ¿Qué es lo que determina que algo es apto o limpio para comerse? ¿Qué es lo que determinará? Hermano, la palabra. ¿Ah? La palabra. Si Dios dice en su palabra, te da las instrucciones de qué es lo que puedes comer y qué no, pues esto es lo que va a habilitar, hermano. Te presentan ahí dos platos. Te ponen ahí una barbacoa de chivo y te ponen ahí un plato de camarones. Entonces, tú tienes que ir a la palabra, hermano. Si la palabra te dice que te puedes comer la barbacoa o la birria, la barbacoa, dije, barbacoa de chivo. Si encuentras aprobado aquí en la palabra, entonces te lo puedes comer. Ahora, si encuentras que no, pues entonces no te lo comas. La palabra de Dios es la que te va a dar luz verde o luz roja. En este caso sabemos que Dios prohibió comer camarones. Levítico 11, Deuteronomio 14, ¿verdad? Todos los animales que habitan en las aguas de los mares y de los ríos, que no tienen aletas y escamas, los tendréis por abominación, dice Dios. Ahí están, los camarones entran dentro de ese grupo de los que no tienen aletas y escamas. Entonces, ¿qué dice? Es abominación, no los comeréis. Ahí está, hermano. Entonces, la palabra de Dios es la que va a determinar si algo no lo podemos comer o no. ¿Ah? Pero sabemos que se toma precisamente para decir, no, que ahora sí ya podemos comer. Lo que leímos en Hechos 10, en la parte número 1 de este estudio. Hoy ya es la parte número 4. Pero en la parte número 1 ya estuvimos escudriñando esa cita de Hechos 10, ¿verdad? Donde se argumenta que ya Dios limpió todo y que ya no lo podemos comer. Pero, hermano, ya vimos que no, Dios no estaba hablando de animales, aunque la visión que le fue presentada al apóstol Pedro, sí, se veían animales, ¿va? Y él oyó esa voz que le dijo, Pedro, levántate, mata y come. ¿Ah? Y Pedro contestó, no, Señor, porque hasta este día yo no he comido nada común o inmundo. No llames tú común o inmundo a lo que yo ya he limpiado. Y dice que se le repitió 3 veces, y Pedro se quedó confundido, atónito. Y dijo, ¿cuál será el significado de esta visión? Oiga, no lo entendió después de 3 veces. Ya vimos también que hasta cuándo lo entendió, hasta que llegó a casa de Cornelio, ¿verdad? Cuando dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un gentil, a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Él mismo lo dice, hermano. A ningún hombre. Él no dijo, pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún cerdo o a ningún marisco. ¿Va que no dijo así? No. Porque eso, hermano, esos animales siguen siendo inmundos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, esa visión, ¿a qué se estaba refiriendo? A hombres, a esos hombres que la religiosidad decía que eran inmundos por ser gentiles. Entonces, a eso se estaba refiriendo, a hombres, amén. Y también hay otro texto que se utiliza para argumentar que Jesús ya hizo limpios todos los alimentos, y está en Marcos 7. Pero antes de ir a Marcos 7, te voy a leer el siguiente texto en Juan 14. Oiga, esto para que vea usted que Jesús no es que haya venido a poner por los suelos la palabra del Padre. No, realmente es verdad lo que él dijo, que él había venido para hacer la voluntad del Padre. Vea lo que dice en Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Oiga, ahí está. Entonces, ¿usted cree que si Jesús no hubiera venido a hacer la voluntad del Padre, si Jesús hubiera venido a ponerlo a la palabra del Padre por los suelos, ¿usted cree que el Padre le iba a seguir? Porque aquí dice, que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Oiga, si Jesús hubiera venido a enseñar cosas contrarias a lo que el Padre había dicho, ¿usted cree que el Padre iba a venir con él? No.
Si Jesús hubiera venido a enseñar cosas contrarias a lo que el Padre estableció desde un principio, ¿usted cree que el Padre iba a venir con él? No, porque entonces no vendría a hacer su voluntad. Pero vea lo que dice, el verso 24 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y vea lo que dice aquí, lo que puse aquí en rojito. Dice: y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está, hermano. Jesús no vino a traer su propia palabra. Él vino a dar la correcta interpretación de las palabras ya dichas por el Padre desde un principio. Porque resulta que en esa época, hermano, en la época de Jesús, estaba sucediendo lo mismo que sigue sucediendo actualmente en su pueblo. ¿Qué? Sí, que se estaban malinterpretando. Oiga, la ley que Dios le dio a Moisés en el tiempo de Jesús la estaban malinterpretando. Y eso sigue sucediendo actualmente todavía. Pero aquí dice, está claro. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice Jesús, sino del Padre que me envió. Ahí está. O sea, ¿a qué envió el Padre a Jesús? Hijo mío, ve a darles la correcta interpretación, ve a enseñarles la correcta interpretación de mi palabra. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, yo tengo la correcta interpretación. Yo te voy a enseñar a interpretar las palabras del Padre de una manera correcta. Es lo que está diciendo Jesús, hermano. Pero ahora sí vamos a Marcos 7, el verso 1 en adelante. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Por qué sería, hermano, que condenaban a los discípulos? Porque dice que estaban comiendo con manos inmundas, pan con manos inmundas, o sea, sin lavarse. ¿Será que en algún lugar de la Biblia, en algún lugar de la ley que Dios le dio a Moisés, estará escrito que hay que lavarse las manos antes de comer pan? Aunque es algo muy bueno, ¿verdad?, de hacer, pero así como mandamiento de Dios, no aparece. No aparece, hermano, que hay que lavarse las manos antes de comer pan. No aparece en la Biblia. Pero ¿saben dónde sí aparece ese mandamiento específico de lavarse las manos antes de comer pan? En los libros de tradiciones judías. ¿Y qué son los libros de tradiciones judías? Mandamientos dados por hombres. O sea que este rito que se hace de lavarse las manos antes de comer pan fue un mandamiento ordenado por hombres, no por Dios. Pero como estos fariseos eran gente muy religiosa, oigan, que no solamente decían ellos guardar la ley de Moisés, sino que también guardaban la ley oral, los mandamientos de hombres. Y muchas veces hacían mucho más énfasis en los mandamientos de hombres que en los mandamientos de Dios. Pero aquí estaban condenando a los discípulos porque ellos estaban obedeciendo y estaban honrando ese mandamiento de hombres de lavarse las manos antes de comer pan. Y aquí dice que los condenaban. Entonces, había en esa época, hermano, y aún existe todavía, este rito judío dentro de la tradición oral, de que antes de comer pan te tienes que lavar las manos, pero de una manera ritual. Porque enseñan que al andar en contacto con las cosas se almacena impureza y que hay espíritus malignos con los que se tiene contacto, y que si no te lavas las manos antes de comer pan, entonces estos espíritus malignos se te meten al cuerpo. Y esto viene de una de las creencias de la época de Babilonia, en donde eran muy supersticiosos. Y dicen que al estar en contacto con estos espíritus, se te pegaban a las manos, y si no se hace un ritual de limpieza de manos, entonces estos espíritus se te meten al cuerpo, y al meterse entran en tu corazón y te empiezan a pervertir. Entonces decían que los espíritus entraban por la comida. Esto enseñaban para poner un antídoto a estos espíritus que se te meten al comer los alimentos, y por eso se tiene que hacer un lavado ritual de manos. Pero, ¿qué es todo esto, hermano? Pues es pura superstición. Ahora, por esta tradición de lavado de manos ritual,
es que le preguntaban a Jesús, a Yeshua, que por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer pan. O sea, por qué sus discípulos no obedecían ese mandamiento de hombres. Pero vean lo que les dice Jesús. De hecho, lo voy a leer otra vez, Mateo 7:3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos. Ahí está, mire, ahí lo dice claro, hermano. ¿Qué es la tradición de los ancianos? La ley oral, los mandamientos de hombres. Qué bueno que aquí dijera, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a lo que está escrito en la ley de Moisés. Qué bueno que dijera así, hermano, pero no dice así. Dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, aferrándose a los mandamientos dados por hombres. Dice, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. De hecho, esta tradición de lavamiento de manos, hermano, consiste en que ponen agua como en una jarrita, y de ahí tienen que vertir 3 veces agua, agarran la jarrita y la hacen así, 3 veces, 2, 3, 3 veces sobre la mano derecha, 3 veces sobre la mano izquierda, oigan, hacen esta oración que en hebreo dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kisedanu mebizbutá betzivanu al netilat aidaim, que traducido al español sería, bendito seas, oh eterno Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el lavado de manos. La pregunta que tenemos que hacer aquí es, ok, muéstrame en dónde está ordenado en la ley de Moisés que se tienen que lavar las manos. Pues nuevamente le repito, hermano, no está escrito. Pero ¿en dónde sí está escrito? En sus libros de tradiciones judías. La tradición de los ancianos, la ley oral. Pero esos son mandamientos de hombres. Entonces ellos dicen que ese mandamiento de lavarse las manos ritualmente fue ordenado directamente por Dios. Pero no. Sino Jesús, que él vino a hacer la voluntad del Padre, hubiera hecho así, es verdad. Mi Padre ordenó lavarse las manos antes de comer pan. Pero vea lo que dice. Marcos 7:4 dice. Y volviendo de la plaza, ¿por qué la de la plaza? Porque en la plaza era donde tenían contacto con gentiles, con gente impura. Dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Verso 5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Oiga, o sea, lo que le están preguntando es, ¿por qué tus discípulos no obedecen los mandamientos de hombres y comen pan con manos inmundas? Es lo que le están preguntando, hermano. Pero vean la respuesta de Jesús. Verso 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está, miren, el mismo Jesús está diciendo, hermano, que eso del lavamiento de manos antes de comer pan es un mandamiento de hombres. Ahí está, hermano. Entonces sabemos que Jesús, él no vino a obedecer ningún mandamiento de hombre, hermano. Él siempre estuvo en contra. Todas las diferencias que tenían con los escribas y fariseos no era porque se tenía que obedecer los mandamientos de Dios, no. Los pleitos y las diferencias eran porque los fariseos estaban obedeciendo a muchos mandamientos de hombres y acusaban a Jesús de que él no. Claro, Jesús no vino a obedecer ningún mandamiento de hombre. Él vino a honrar a su Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí está, oye, son mandamientos de hombres, hermano. Eso de lavarse las manos antes de comer pan, no está escrito en la ley de Moisés, no está escrito en la Torá, eran mandamientos de hombres, eran tradiciones que están escritas en el Talmud. La Mishnah, la Gemara, eso se compone el Talmud. Marcos 7:8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ahí está, mire. ¿Se da cuenta cómo estaban viviendo? Porque dejando el verdadero mandamiento de Dios, ustedes se aferran a estar obedeciendo mandamientos de hombres. Y dígame si no está la situación igual. Hasta dentro del mismo pueblo de Dios.
Oiga. Sí, hermano, así vive mucho pueblo de Dios. Así está la iglesia en su mayoría, obedeciendo a mandamientos de hombres y rechazando el mandamiento de Dios. Así viven. La mayoría de ellos en ignorancia. Oiga, porque imagínense, todos aquellos hermanos, nuestros hermanos, el pueblo de Dios, los creyentes, que se encuentran todavía creyendo en esa errónea interpretación que se le ha dado al texto de Hechos 10. Oigan, ¿por qué ellos dicen que sí, que ahora ya podemos comer de todo? Porque les han enseñado erróneamente la interpretación de ese texto. Y se encuentran desobedeciendo el mandamiento de Dios, comiendo animales impuros. ¿Por qué? Por ignorancia, mi hermano. Por eso dice la palabra, Esas 4:6, mi pueblo perece, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Oiga. Entonces, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Si esto dije que puedes comer, cómetelo. Pero ellos decían según su tradición, oigan, decían, no, si no te lavas las manos de esta manera ritual, entonces no te lo puedes comer. Aunque fuera un animal que Dios había declarado como limpio y puro, ellos decían, no, si no te lavas las manos antes de comer ese animal, entonces te estarías comiendo inmundicia, impureza. O sea que los fariseos estaban llamando impuro a algo que Dios ya había dicho que era limpio y puro. Solamente por aferrarse a ese mandamiento de hombres que tenías que lavarte las manos antes de comer. Entonces vea, continúa diciendo Marcos 7:8. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Y ese es el problema, hermano. Ese es el grave problema, que se puede terminar por invalidar el mandamiento de Dios por estar obedeciendo a mandamientos de hombres. ¿Sí? Eso es lo grave. Dice el verso 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y esto sí está escrito en la Biblia. Honrar al padre y a la madre sí está escrito. Pero dice, y el que maldiga al padre o a la madre muere remisiblemente. Está escrito. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Oiga. O sea, el mandamiento es claro, honra a tu padre y a tu madre. Que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta con que le diga a mi padre o a mi madre, ¿sabes qué? Padre mío o madre mía, mira, esto es todo lo que yo pudiera ayudarte, pero ¿sabes qué? Esta es mi ofrenda a Dios, así es que lo siento, no te puedo ayudar. Esto es lo único que tengo, que me sobra. Así es que, pero como es mi ofrenda a Dios, pues no te puedo ayudar a ti, aunque tengas necesidad. Así dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Ahí está. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Ahora, ¿cuál es el contexto de Marcos 7, hermano? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el contexto? De lavamiento de manos, ¿no? Ese es el tema principal, el lavamiento de manos. No es en sí de los alimentos, es el lavamiento de manos. Entonces dice, verso 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Verso 18. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Oiga, refiriéndose a estos alimentos que los fariseos decían que no te los podías comer si no te lavaras las manos antes. A eso se está refiriendo. Dice, verso 19, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía
haciendo limpios todos los alimentos. Ahora, ¿cuáles alimentos estaba haciendo limpios el Señor, hermano? ¿Cuáles? ¿Será que estaba haciendo limpios también los que el Padre había dicho que no eran limpios? No, porque entonces eso ya no sería hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué alimentos son los que está haciendo limpios? Pues los que los fariseos decían que ya no eran limpios y no te lavabas las manos antes de comerlos. Esos alimentos son los que está haciendo limpios. Pero sabemos que no se ha interpretado de esta manera, hermano, en la mayoría del pueblo creyente. Se ha interpretado como que Jesús ya limpió todos, hasta los que el Padre había prohibido comer, ya Jesús los vino a limpiar. O sea, ya Jesús vino a limpiar los cerdos, los mariscos, ya todo. Hace tiempo yo escuché a un pastor, hermano, un pastor americano que decía: gracias a lo que hizo Jesús en la cruz es que yo ahora ya puedo comer costillas de cerdo. Oiga, así dijo. Gracias a lo que hizo Jesús en la cruz es que yo ahora ya soy libre para comer costillas de cerdo. ¿Se da cuenta cómo se ha malinterpretado la palabra? Los alimentos que Jesús vino a hacer limpios son los que los fariseos decían que no eran limpios si no te los comías o si no te lavabas las manos antes de comer. Esos son los que está declarando como limpios. O sea, estando en total acuerdo con lo establecido por el Padre. El Padre había dicho que eran limpios, Levítico 11, Deuteronomio 14, pero la tradición de los hombres, hermano, los mandamientos de hombres decían que ya no eran limpios si se comían con manos no lavadas. Pero vamos a regresar ahora a Romanos 14, 20, dice: pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, si tú no estás seguro de que lo que comes está autorizado por la Torá, por la palabra de Dios, pues mejor no lo comas. Es pecado. De manera que los que comen ciertos alimentos que están prohibidos por la Torá, ¿por qué los comen? Porque así se les ha enseñado. Se han tergiversado, oiga, se han malinterpretado, se han sacado fuera de contexto estos textos. Porque vamos a ver, mire lo que dice Isaías 66, el cual nos habla de lo que va a suceder cuando se establezca el reino de Dios en la tierra. Y ve lo que va a suceder cuando esto acontezca. Isaías 66, 17 dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos. ¿Y quiénes serán estos que se santifican y se purifican en los huertos? Bueno, esta era una práctica de idolatría. Hacían sus rituales en huertos porque exaltan la prosperidad, la fertilidad. Era una manera de dedicar a sus dioses la cosecha. Pero continúa diciendo la segunda parte del capítulo 17 de Isaías 66. Dice: unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación, los mariscos son abominación, ¿verdad? Dijo Dios. Y ratón, juntamente serán calados. Ahí está, miren. ¿Qué pasó entonces? Esto va a suceder cuando se establezca el reino de Dios, hermano, en la tierra. Y no que Jesús ya vino a abolir eso, pues. Aquí dice: los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán calados. ¿Qué les parece, hermano? Así que la próxima vez que vais a comer carne de cerdo, piensa lo que dice la palabra. Si no estás seguro de que te la puedes comer, pues mejor no la comas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué era tan importante el tema de la comida, hermano? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está fomentando la comunión, la unidad, que es uno de los aspectos que nos trae comunión, pues la comida, ¿verdad? Imagínatelos juntos y pidiendo un sándwich de jamón de puerco. ¿Imaginas? Y si alguien que se quiere sentar a comer con un judío y le dice: ¿sabes qué? Tu Mesías me libró de la ley.
Tu Mesías ahora me da permiso de comer carne de cerdo, así como decía este pastor, ¿verdad? Tu Mesías vino a terminar con la ley. Ven, siéntate, te comparto mi carne de cerdo. Además, tu Mesías ya limpió todos los cerdos. ¿Te imaginas, hermano? ¿Tú crees que así podrá haber algún día unidad? Pues no, mi hermano. No, porque el judío sabe, hermano, perfectamente que el Mesías tiene que venir a establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Y qué significa eso? Que el Mesías tiene que obedecer lo que el Padre ordenó. Todo lo que el Padre ordenó. Pero resulta que este Mesías, que ahora se cree en el cristianismo, no, pues este ya no obedece lo que el Padre ordenó. Ya no, y sus discípulos, pues menos. Otra cita que se utiliza para argumentar de que ahora Dios ya nos da permiso de comer cualquier cosa es la siguiente. Gálatas 2:11. Esto sucedió ya después de que Pedro había ido a casa de Cornelio, ya había visto cómo se había derramado el Espíritu Santo sobre Cornelio y todos esos gentiles, ¿verdad? Ya había entendido cuál era el significado de esa visión, ¿ah? Y aquí ya se encontraba en Antioquía, dice, Gálatas 2:11 dice, pero cuando vino Pedro a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Ahora, ¿por qué es que Pedro ya estaba comiendo con los gentiles, hermanos? Si existía esa ley, ¿verdad? Dentro de la ley oral, que estaba prohibido que un judío comiera con un gentil. Pero como Pedro ya había entendido de que Dios no hace acepción de personas, ahora ya se encontraba comiendo con gentiles. Pero hay que aclarar esto. Sí, se encontraba a la mesa comiendo con gentiles, pero no alimentos impuros. No alimentos prohibidos por Dios. No. Solamente estaba teniendo comunión con los gentiles, sentado a la misma mesa. Que la religión tenía un mandamiento que prohibía hacer eso. Entonces dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora, ¿por qué es que hizo Pedro eso, hermano? ¿Por qué tenía miedo de esos que venían de parte de Jacobo, de estos de la circuncisión? ¿Por qué? Porque estos hermanitos que venían de allá de Judea, hermano, estos sí todavía obedecían ese mandamiento de hombres, de que un judío no se podía juntar con un gentil. Y entonces cuando los vio Pedro, se atemorizó, hermano. Y dice que se paró de la mesa e hizo como que no estaba comiendo con los gentiles. Dice, verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Oiga, nada más como dice Pablo. O sea, les está llamando hipócritas. A Pedro, a Pablo, a Pedro y a Bernabé. Está diciendo hipócritas. Pero, ¿a qué clase de hipocresía se estaba refiriendo Pablo, hermano? Si dice que Pedro estaba comiendo con gentiles y cuando llegan estos de Judea, se aparta y se hace como que no estaba con los gentiles. La pregunta es, ¿y por qué actuarían así? ¿Acaso la Torá prohíbe que un judío coma con gentiles? Pues ya dijimos que no. No está prohibido por la ley de Moisés que un judío coma con un gentil, no. Ese es un mandamiento de hombres. Una prohibición de hombres. Ya recordamos lo que sucedió en Hechos 10, ¿verdad? Cuando Pedro por fin entiende el significado de esa visión, cuando llegó precisamente a casa de Cornelio, un gentil. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse, acercarse a un extranjero. Ahí les está diciendo, ustedes saben, ustedes conocen el mandamiento que existe. Está prohibido que un judío se siente y coma con un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios, oiga, que no llame como un inmundo a ningún hombre. Pero a mí Dios ya me enseñó que ese no es un mandamiento dado por él. Que no continúe llamando como un inmundo a ningún hombre, porque él ya los ha limpiado. Entonces, vea, vamos a avanzar un poquito aquí. Amén. Entonces el apóstol Pedro dice que estaba comiendo con gentiles. Entonces, estamos viendo que ya Pedro, hermano, ya había entendido y que además ya no estaba viviendo bajo esas reglas, bajo esas tradiciones, bajo esos mandamientos de hombres.
Por eso es que él andaba ahí comiendo con gentiles. Pero cuando llega la gente de la circuncisión, gente que era muy religiosa, gente que todavía estaba viviendo bajo esas tradiciones rabínicas, porque son mandamientos rabínicos, hermano, mandamientos de hombres, dice que Pedro se apartó, o sea, se sintió intimidado. Y por eso dice que al verlo, el apóstol Pablo, hermano, dice que le reprendió en su cara. Oiga, y dice, está escrito, pero como vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, oigan, ¿se dan cuenta de lo que dice? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, entonces aquí ya estamos hablando de dos cosas diferentes. Dos sistemas religiosos, dos sistemas teológicos, dos sistemas espirituales diferentes. Cuando dice Pablo, cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del evangelio, ¿y cuál es la verdad del evangelio? La Torá escrita. ¿Y acaso en la Torá escrita, valga la redundancia, está escrito que no se puede comer con gentiles? Pues no está escrito. El no comer con gentiles, esa prohibición, hermano, fue establecido por el sistema rabínico que se estipuló siglos después. De hecho, a esos mandamientos rabínicos se les llama takanots en hebreo. Takanots. Entonces, por un lado, el apóstol Pedro ya no estaba sometido a esas reglas, a esos mandamientos de hombres, ya no los estaba obedeciendo. Pero cuando llega gente influyente, se intimidó. Y por eso es que el apóstol Pablo lo reprende. Y vea lo que le dice. Gálatas 2:14 dice. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, oiga, para que se agüitara, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí aparece este término, hermano, judaizar. Que este es otro término que también, para variar un poquito, ¿no? También se ha malinterpretado en la mayoría del pueblo cristiano, hermano. Judaizar. ¿Qué es judaizar? Porque actualmente, hermano, en el cristianismo, cualquier persona que trate de obedecer, que trate de guardar algo que está escrito en la ley de Moisés, se le dice que está judaizando. Pero me preguntaré yo, hermano, entonces, si eso es judaizar, el obedecer algo que está escrito en la ley de Moisés, ¿quién fue el único que obedeció la Torá, la ley de Moisés, perfectamente? ¿Quién? Yeshua. Entonces Yeshua fue el primer judaizante, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado a alguien en el cristianismo llamar a Jesús judaizante? ¿No va? Entonces eso no es judaizar, porque si no Jesús fuera el primer judaizante. Entonces, ¿qué realmente es judaizar, hermano? Porque como le vuelvo a repetir, automáticamente dentro del pensamiento cristiano, hermano, cuando una persona está guardando el día de reposo del séptimo día ordenado por Dios, está absteniéndose de comer ciertos alimentos, está guardando las festividades ordenadas por Dios, se le dice que está judaizando. Pero realmente, ¿será eso judaizar? ¿Será eso judaizar? Ahora, ¿por qué Pedro, hermano, se apartó cuando vio a esta gente que venía de Judea? Porque Pedro estaba guardando mandamientos de Dios o mandamientos de hombres. ¿Por qué se apartó? Por querer obedecer mandamientos de hombre. No por los mandamientos de Dios. Por querer obedecer mandamientos de hombres. Por eso es que él se apartó. ¿Y entonces qué es judaizar? Precisamente eso, hermano. Obedecer mandamientos de hombres es judaizar. Justo al revés. Entonces, cuando alguien te acuse de que si tú estás tratando de obedecer algo que está escrito en la Torá, te acusen de estar judaizando, los que verdaderamente están judaizando son los que no están guardando lo que está escrito en la Torá. Bendito nombre del Señor.
Entonces vamos a ver qué es judaizar. Vea lo que dice en Lucas 12:1. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que a unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Oiga nada más. ¿Ah? La levadura de los fariseos es la hipocresía. O sea que Pedro ahí estaba siendo hipócrita. ¿Ah? Y en Mateo 23 dice, 23:1 en adelante: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Y qué es la cátedra de Moisés? Yo anteriormente pensaba, hermano, cuando leía cátedra de Moisés, yo pensaba que era como un instituto bíblico, una universidad teológica del tiempo de Jesús. Eso pensaba. Pero no, ¿sabe qué es cátedra de Moisés? Es una banca de piedra. Esa que le puse ahí, esa foto. Esa es la cátedra de Moisés. Porque eso dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Estas bancas de piedra, hermano, se ponían afuera de las sinagogas. ¿Ah? Y ahí se sentaban los escribas y fariseos y empezaban a enseñar al pueblo sus interpretaciones antes de entrar a la sinagoga. Por eso es que Jesús dice esto. Y dice, Mateo 23:3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Oigan, y aquí le voy a mostrar cosas, hermano, que muchas veces las leemos, están escritas en el Nuevo Testamento, pero ni siquiera sabemos qué es. Dice, por ejemplo, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Y qué son las filacterias? Esta foto de la izquierda, esas son las filacterias. Es una tira de piel que se enredan aquí en la mano, se la corren hasta acá. Acá se ponen esa cajita, ahí están escritos los mandamientos de Dios. Esas son las filacterias. Ellos, ¿qué dice? Ensanchan sus filacterias, o se las ponían así de anchotas, hermano. ¿Para qué? Para que los vieran, para que la gente los viera, ¿eh? Porque esto representaba como que alguien siempre estaba meditando en la palabra de Dios. Para eso las ensanchaban, para ser vistos. Y también dice, y extienden los flecos de sus mantos. Oiga, no sé si usted ha visto a algún judío ortodoxo por la calle y ha visto que muchas veces de aquí le salen como unas tiritas de tela. ¿No los han visto? Aquí, acá son 4, 2 por enfrente y 2 por atrás. Esos son precisamente eso que acabamos de leer. Extienden los flecos de sus mantos. Más o menos llegan por aquí así. Bueno, ¿qué hacen estos escribas y fariseos? Se los extendían que le llegaran casi a los tobillos. Esto es un mandamiento de Dios también. Se le llama tzitzit en hebreo. ¿Y para qué los extendían tantos? Hermano, para ser vistos también. ¿Para qué Dios ordenó eso? Para que al verlos se acordara uno de los mandamientos de Dios. Para eso. Pero eso los extendían, hermano, hasta los tobillos. ¿Para qué? Para que la gente los viera. Uy, es que sí obedece los mandamientos de Dios. Dice, verso 6. Y aman los primeros asientos en las sinagogas y las primeras sillas, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Maestro, maestro. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así es que miren, ahí está, ¿sí? A nadie Padre, Santo Padre, menos. Dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, la hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. También vosotros llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, dice el verso 33, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Verso 35 dice, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Oiga, este sistema rabínico religioso, hermano, estaba quitando el espíritu de la palabra y estaba anulando la Torah escrita, enseñando mandamientos de hombres. Oiga, nada más. Y sí, ya lo leímos, ¿no? Que eso termina por invalidar el mandamiento de Dios, ¿verdad? El obedecer mandamientos de hombres. Por eso ya lo leímos también en Marcos 7, pero Marcos estaba tomando como base lo que está escrito en Isaías 29:13, donde dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, su temor de mí no es más que un mandamiento que les ha sido, un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oigan, en la iglesia cristiana actual, hermano, están obedeciendo ciertas cosas que son mandamientos de hombres, porque así se les ha enseñado. Y no se están validando el mandamiento de Dios. Así que volviendo al apóstol Pablo, hermano, vemos que Pablo, él ya había entendido esto de la tradición rabínica, esto de estar obedeciendo a mandamientos de hombres. Pero vio que Pedro se estaba tambaleando. Vio que Pedro estaba dudando. ¿Por qué? Porque hay un momento en que el apóstol Pedro dice, híjole, cuando ve a esta gente que venía de Judea, híjole, ¿y ahora a quién me someto? Por un lado tienes la presión de la sociedad de los hombres y por otro lado el de las autoridades religiosas. Por eso es que el apóstol Pablo le reprende de tal manera. De hecho, actualmente en Israel, hermano, uno podría pensar que en Israel se está honrando a Dios, los mandamientos, se están obedeciendo los mandamientos de Dios. No realmente. De hecho,
en Israel, en la ciudad de Tel Aviv, por ejemplo. Ahí se hace el desfile de homosexuales más grande del mundo. Oiga, en Tel Aviv, en Israel. De hecho, solamente un 70% de las personas no son observantes, son religiosas de alguna manera, pero a nivel práctico de religión ortodoxa solo un pequeño porcentaje. Solo una minoría vive como judíos ortodoxos, la mayoría no. Y tal era el caso del apóstol Pedro. Él no era un observante de esos mandamientos de hombres a ese nivel. El apóstol Pablo sí, porque él era fariseo. Entonces, el apóstol Pedro, al separarse de estos gentiles, cuando ve a estos que venían de Judea, da la impresión de que él también estaba guardando esas prácticas judías. Él también estaba obedeciendo esos mandamientos de hombres. Pero, ¿qué impresión crees que le dio a estos gentiles cuando ven que llegan estos religiosos y que Pedro se aparta de ellos? ¿Qué impresión les pudo haber dado, hermano? Pues siendo nuevecitos, pudieron haber pensado, no, pues entonces sí, tenemos que hacer como ellos hacen. Oiga, si el apóstol Pedro se cuida de ellos, pues no quiere decir que eso es verdad. Por eso es que Pablo, hermano, le reprende y prácticamente lo confronta diciendo, tú no te hagas, tú no eres religioso, tú no vives como ellos. Entonces, ¿para qué les estás dando este ejemplo a estos que son nuevos? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Judaizar, hermano, es diferente a guardar la Torá escrita dada a Moisés. ¿Y por qué es diferente? Porque el judaísmo ya se había convertido en un sistema religioso que incluía muchas otras cosas, ya incluía muchos mandamientos de hombres. Continúa diciendo Gálatas 2:15, dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Y aquí viene otra frase, hermano, que se ha malinterpretado, que se ha torcido. Oiga, esta frase solamente aparece en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos. Solamente. Pero vea lo que dice. Esta frase es la más incomprendida en la historia dentro del cristianismo. Dice el Gálatas 2, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. ¿Y qué son las obras de la ley? Bueno, en el cristianismo se cree que las obras de la ley son la obediencia a la ley de Moisés, que esas son las obras de la ley. Pero no, mi hermano, no. Eso no son las obras de la ley. Si usted le pregunta a cualquier cristiano qué son las obras de la ley, te va a decir, es la obediencia a la ley de Moisés. Pero no es eso. Yo por muchos años así también lo creí. Pero no, hermano. No. ¿Por qué se cree eso? Porque se quiere entender esto con una mente de 2000 años después. Eso se escribió hace casi 2000 años. Entonces se quiere entender estas palabras con una mente de 2000 años después, con una mente occidental. Eso no sucedió aquí en Occidente, sucedió allá en Oriente. En otro fue escrita en un idioma diferente al nuestro. Ya hemos visto que hay ciertas frases, hermanos, ciertas frases que en un país significan una cosa y en otro país significan otra totalmente diferente. Oiga, ¿te acuerdan de una frase que les dije que se utiliza aquí en Estados Unidos, pero también en el Reino Unido, en UK? ¿Cómo dice aquí? I'm mad about my flat. I'm mad about my flat. No, podríamos traducirlo como que estoy molesto, estoy enojado porque se me ponchó una llanta, ¿no? Pero esa misma frase en el Reino Unido, hermano, I'm mad about my flat, ¿sabe qué quiere decir? Estoy muy contento, muy alegre por mi nuevo apartamento. Eso es lo que significa, hermano, en el Reino Unido esa frase. Totalmente diferente, ¿va? Lo mismo sucede con esta, hermano.
las obras de la ley. Pero yo creo que ahí nos vamos a tener, no hay quinto malo, ¿verdad? Podemos todos sacar material para una quinta parte de esto. Amén. Nos vamos a quedar ahí. El próximo servicio vamos a explicar qué son las obras de la ley. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pues vamos a darle gracias al Señor, hermano. Bendito Dios. Gracias te damos, eterno Rey, en esta hora, por tu amor, por tu bondad y por tu gran misericordia, eterno Dios. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos has dado de poder escudriñar tu bendita palabra, Señor, y ser guiados a tu verdad, Padre bueno. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos en esta hora, bendito Dios, que tú los guardes, Señor, y que tú les des un espíritu de obediencia, Padre bueno. En el nombre de Yeshua. Gracias, eterno Dios. Amén, Señor, y amén.